Vamos a la palabra del Señor. Quiero que abra usted las escrituras en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice la palabra: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de las 3 de la tarde. Si usted trae Biblia, de pronto ahí su Biblia dice a la hora novena, iba Pedro y Juan. La hora novena son las 3 de la tarde. Iban a participar de un servicio netamente de oración. Lo primero que yo encuentro en este pasaje, ya para seguirlo leyendo y desarrollando el pensamiento, es que Pedro y Juan definitivamente eran hombres de oración. Y una de las necesidades y prácticas primarias de la iglesia es la oración, la comunión con Dios Padre. Es una necesidad que debe ser suplida y practicada en la iglesia. Debe desarrollarse la oración. En Hechos de los Apóstoles se nos muestra repetidamente la importancia de la oración en la iglesia primitiva. Era un fundamento que no se reemplazaba dentro de la fe de los primeros creyentes. Y ese modelo de la oración lo aprendieron directamente de Jesús, a tal punto que en una ocasión ellos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. La oración es transversal a todas las creencias para tener una conexión con lo que cada cual llama un ser espiritual o alguna creencia que tiene la persona. Pues en la vida cristiana no podemos desvincular, separar la relación del creyente con la comunión con Dios, a tal punto que debiera haber en nosotros una entereza y un anhelo por hacer esa misma pregunta: enséñame a orar. Hechos capítulo 2 se registra cuando el Espíritu Santo viene. Pero cuando el Espíritu Santo viene, eso está antecedido de una jornada intensa de oración, por un mandato que Jesús les da en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Hechos 2:1 dice: y estaban todos juntos y unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Soplaba en el lugar, y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero si usted mira el pasaje, ellos quedan con una motivación, y es de unirse a orar para poder recibir el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia primitiva, pero se buscó a través de la oración. Entonces uno puede concluir que definitivamente no hay una vida de fe si no hay oración. Si no hay oración, no vamos a vencer. Si no hay oración, ¿cómo vamos a ver las respuestas de parte del Señor? Entonces es más fácil esperar que venga un profeta de vez en vez y nos diga lo que Dios quiere decirnos. Pero somos lentos todos, nos ha pasado, lentos y perezosos para la oración. ¿Quién no sabe que la vida cristiana se requiere de orar? ¿Quién no sabe que es importante tener comunión? Pero el punto es, ¿cómo está nuestra vida de oración? Aunque hayan muchas corrientes hoy día que se dice que no es necesario orar, que no hay necesidad de tener comunión, que ya todo está solucionado en la cruz, y eso es en medida, es una verdad en cuanto que ya todo fue alcanzado en la cruz del Calvario. Pero hay que seguir perseverando en una comunión infaltable con el Espíritu de Dios. Es como decir que yo este año cumplo 18 años de matrimonio en el mes de junio. 18 años de matrimonio. Y yo diga: no, ya solamente me casé, no necesito volver a hablar con mi mujer, ya me casé con ella. La vida cristiana debe de ser ese momento que experimentamos, como lo dice el escritor de Juan en el capítulo 3 versículo 1, que lo habla como el nuevo nacimiento, que lo produce el Espíritu de Dios. Pero al ser producido esa nueva creación necesita relacionarse con su Padre. Jesús repetidamente iba al monte, iba a orar.
Repetidamente estaba conversando con su padre. Y cuando salía al campo misional, él decía: yo hago lo que veo hacer de mi padre. Porque tenía una vida de oración. Vuelvo y repito, no hay una vida de fe si no hay oración. En el año del Espíritu, eso no puede ser una frase nomás. En el año del Espíritu no solo podemos decir: no es por el poder ni por la fuerza, sino que debemos llevarlo a la práctica. Es por el Espíritu. Y para estar en el Espíritu en el 2025, iglesia, debiéramos de incrementar la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debiéramos de incrementar en nuestros grupos de oración o grupos conexión con nuestros discípulos. De vez en vez quitarle la carne y ponerlos de rodilla. De vez en vez quitarles el cine y la integración. No me malinterprete, todo es importante. Hechos 2:42 habla que había una iglesia que tenía comunión, y la comunión se desarrolla comiendo en la mesa. Jesús era experto llamando a los discípulos a comer. Lo que estoy diciendo es: ¿qué tal si este año concentramos un poco nuestras vidas más en la oración? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo está tu vida de oración? Sería la pregunta. La otra es: ¿cómo te gustaría o cómo sería la intención este año para orar? ¿Te gustaría orar? Porque hay gente que dice: pastor, a mí me gustaría comenzar a orar, pero no sé orar. Quisiera aprender cómo orar, porque yo me arrodillo a orar o comienzo a orar y a los 10 minutos no sé más qué decir. Yo comienzo a decirle: Señor, gracias, gracias. Bueno, Señor, lo mismo que te dije ayer, amén, y me acuesto a dormir. Pero ¿cómo está nuestra vida de oración? Sería bueno que este año comenzáramos a indagar un poco más de cómo aprender a orar. Aunque definitivamente, ¿sabe cómo aprende uno a orar? Orando. Yo veo que hay seminarios y seminarios. ¿Cómo orar? Obstáculos en la oración. Y seminarios y seminarios y no se ora. Entonces uno aprende a orar orando, sacando el espacio. Si en la noche es tu mejor momento para orar, saca el espacio. Si la mañana es el mejor momento, madruga un poquito más, toma tu Biblia, no lleves tu endemoniado celular a ese tiempo de devocional, porque vas a terminar en el Instagram o contestando todos los WhatsApp para comenzar el día. Lleva tu Biblia, pon música de adoración y comienza con 10 minutos. Y comienza cada día a practicarlo a medida que el Señor comience a poner en nosotros un hambre. Ahora yo veo que Pedro, que Juan son hombres de oración, porque sacaban ese horario de las 3 de la tarde para orar. Un horario muy pesado para orar. Uno después del almuerzo lo que quiere es la siesta, ¿verdad? Pero ellos se fueron a almorzar quizá y luego se iban a orar. En el momento de mayor dificultad quizá comenzaban a separar ese espacio. Quizá el momento suyo sea en la mañana, quizá el momento suyo sea en la noche, hasta que ya llega un tiempo que nosotros tenemos comunión todo el día. Pero sí es importante sacar ese ratico para estar en la presencia de Dios, porque la oración desata lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? La oración hace que lo que no se puede dar en el mundo natural se produzca por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, yo no utilizo la oración como mi esclava para yo tener lo que quiero. No, señores, la oración es una práctica noble de relación con el Creador. Pero al participar en tiempo con el Creador, Él puede entregarme en esos espacios cosas que yo no conozco, cosas que me son ocultas, me serán reveladas por medio de la comunión con Él. No estoy diciendo use la oración como una herramienta exclusiva del poder, porque en muchos conceptos o ámbitos cristianos se muestra la oración solamente como para obtener poder, como si eso fuera solo ese instante para manipular y torcerle la mano a Dios para que Él haga por nosotros lo que nosotros queremos. Pero la oración es ese tiempo que al participar en entrega, en comunión, en conversación con el Eterno, algo poderoso comienza a liberarse sobre nuestras vidas. Cuando usted estaba enamorado y se veía con la muchacha, usted llegaba como con cara de ponqué a la casa, porque había pasado un tiempo con su amada, había pasado un tiempo con su amado conversando. Lo número 2 es que dice que estos hombres no solo eran hombres de oración, sino que se encontraron con una
situación que solo el Espíritu podría traer solución. Un hombre que no podía caminar. Si usted mira conmigo, el versículo 2 dice: mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Nueva traducción viviente. Otras versiones dice un hombre paralítico. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y cuando el hombre vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. El cojo, quizá de este versículo bíblico, a nivel simbólico, representa la humanidad necesitada. Representa una humanidad coja que no puede valerse por sí misma. Es una humanidad que tiene un faltante que necesita ser movilizada en el Señor. Recuerdo ese pasaje que está en Efesios que dice así: en esos tiempos, hablando de nosotros antes de conocer a Cristo, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Esta condición física que puntualiza el escritor de Hechos de los Apóstoles nos dice que era paralítico de nacimiento. No amplifica cómo había sido la vida de este hombre, pero nos dice no podía caminar. Tenía que ser lidiado por otras personas. Y antes de nosotros conocer del Señor, estábamos así espiritualmente paralíticos. No podíamos nosotros tener la valía. Aunque este hombre, algo curioso que me llama la atención, es que quizá pudo haber sido un hombre de 40 años. Quizá era un hombre de 30 años. O quizá era un hombre de 20 años. Y probablemente él escuchó de Yeshua. Probablemente escuchó de las sanidades. ¿Por qué no fue sano? No alcanzó a ir a las campañas evangelísticas de Jesús. No se encontró a Jesús frente a frente. ¿Qué ocurrió con este hombre? Finalmente, este hombre lo que está esperando es una solución material, económica. ¿Qué le dice a Pedro? Hey, Pedrito, una moneda. O no los conocía, o solo los referenciaba como el equipo de ese hombre alborotador que estuvo en Jerusalén. Pero lo que sí dice la escritura es que les pidió dinero, porque su expectativa al verlo era solamente material. Pero su necesidad real era mucho más profunda de la que este paralítico pensaba que tenía. Así como Pedro y Juan vieron más allá de la petición de un hombre, usted y yo, por el Espíritu, debemos aprender a ver las verdaderas necesidades de los que nos rodean. Ahora, las expectativas del cojo, ¿cuál era? Una moneda. ¿Cuál es la expectativa de la humanidad? Hoy la expectativa de la humanidad siempre está enfocada en algo que cree que necesita, pero la realidad de su faltante delante de Dios no es eso. A la humanidad no le hace falta lo que la humanidad cree que nos hace falta. Nos hace falta es ¿quién? Jesús. Por eso hay una iglesia que aparece, yo la mencioné el miércoles acá, la iglesia La Odisea. En el libro de Apocalipsis dice esta iglesia: soy rico y me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Porque la humanidad cree que el abastecimiento económico es la única necesidad que tiene. Pero lo que el hombre cree que es lo que necesita delante de Dios no es lo que necesita. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la respuesta para la iglesia de Apocalipsis es: tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes de ninguna cosa necesidad. Pero yo te digo, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Cómo la ves? O sea, la iglesia de la Odisea, su contexto es una ciudad mercantil. Es una ciudad que podía tener económicamente abastecidas sus necesidades. Y así mismo le pasó a este hombre. Él creía que lo único que necesitaba era dinero. Este hombre tipifica a la humanidad que cree que lo que necesita solo es lo material. Pero delante de Dios se nos aplica Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino, la justicia del reino, y lo demás
es una ñapa, una añadidura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mi necesidad a mi perspectiva es una, pero delante de Dios Él dice: lo que tú necesitas no es lo que tú estás pensando que necesitas. Lo que tú necesitas es mi presencia, y una vez tú me tengas a mí, lo demás será solucionado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor a eso, amén. Esa era la expectativa que tenía el hombre. El cojo de esta historia tenía entonces una expectativa terrenal. Concluyo que no siempre podemos dar lo que otros piden, pero siempre podemos dar lo que Dios nos ha dado. Lo repito, no siempre podemos dar lo que otros piden, pero sí podemos dar lo que Dios nos ha dado. Entonces entraríamos al tercer punto. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Ahí colóquelo. La respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro a primera impresión no fue nada agradable, porque él miró al cojo e hizo una mague, como hacemos nosotros. Una moneda. No tengo. Pero recuerde que la túnica, no sé de Pedro si tenía bolsillos. Andarían con alguna bolsa en la mano de cuero. Así que él dijo: no tengo plática acá. Entonces el hombre que lo estaba escuchando no le agradó mucho la respuesta. Eso no generaba una buena expectativa. La respuesta hasta este punto hasta frustraba el paralítico. Yo creo que en la mente del paralítico solo había una frase, y en inglés, aunque se hablaba en hebreo. Bueno, en hebreo: next. Siguiente. Este no tiene plata, el que sigue no me sirve, porque yo lo que necesito es que platica. Entonces Pedro le dice: no tengo plata ni oro. Ay, ya, sígase entonces, entre al templo, necesito el que sí me va a dar algún dinero. Así que esa respuesta no fue agradable, porque no estaba supliendo a primera impresión lo que el cojo creía que necesitaba. A veces venimos delante de Dios pidiendo cosas que creemos que son las que necesitamos, pero Dios nos dice: eso no es lo que necesitas en este momento. Lo que tú verdaderamente necesitas es de mi presencia. Entonces él dice: no tengo plata ni oro. Nets. Pero espérate, déjame terminar. Pero de lo que tengo, de eso te voy a dar. De lo que tengo te doy. Cuando le llega una visita a su casa, ¿usted qué dice? No tengo carne, pero de lo que tengo le doy. No tengo carne, pero aquí lo que tengo es unas pastas y las puedo meter en agua. Tengo 2 huevitos y algo nos inventamos, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Te doy de lo que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces aquí viene el principio. Póngame la atención. Si Cristo es el pan que descendió del cielo y el creyente comió de Cristo, lo que tiene en su vida es a Cristo. Otra vez: yo tengo y doy de lo que tengo, no doy de lo que no tengo. Pero el que está en Cristo tiene a Cristo, porque comió a Cristo en su vida y lo que porta es a Cristo. La pregunta es: ¿tienes o no tienes a Cristo? ¿Lo tienes o no lo tienes? Y en la respuesta la vas a tener: o estás en la A o estás en el B. ¿Lo tienes o no lo tienes? Así que el ser espiritual del hombre es como un almacenamiento. Escúcheme bien. Hay algo que se llaman USBs, SD, y hoy se habla de la nube, sistemas de almacenamiento. El espíritu del hombre es una tecnología mayor que la que hay en esta tierra, que debe de estar llena del espíritu o llena del mundo, llena del diablo o llena de Dios. Y de lo que uno tiene, de eso es lo que da. ¿Me está siguiendo hasta el momento? Yo tengo una capacidad de almacenamiento en mi espíritu poderosa. Una tecnología que guarda y guarda y guarda depósito. O ese vaso tiene del Espíritu de Dios, o ese vaso está lleno de las tinieblas, pero no puede estar lleno de los dos. Así que él dice: de lo que yo tengo es lo que yo te voy a dar. Para poder entender esta declaración poderosa, Pedro había sido llenado, almacenado por alguien. Y ese alguien era el Espíritu de Dios. Hoy el llamado de la iglesia es a ser llenos
del Espíritu de Dios, no hablar a las Escrituras de la llenura del Espíritu Santo. Tu ser espiritual puede almacenar presencia y revelación de Dios o almacenar el mundo. ¿Va conmigo? Por eso dice la palabra: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que ocurre es que al estar en el antiguo Adán, estábamos llenos del pensamiento del antiguo Adán y de la caída del antiguo Adán. Cuando venimos a Cristo, lo que Cristo hace en nosotros es formatear la información que traíamos de pecado y nos imparte su ADN por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces lo que el Señor hace es: tú pensabas así, de esta manera, tu espíritu almacenaba esta información. Ahora hay una nueva información, hay un nuevo depósito para yo cubrir tu alma, tu espíritu y tu mente. Gracias por tu entusiasmo. Si usted va y mira, Pablo dice: piensen en todo lo bueno, en todo lo correcto, en todo lo justo. Si en esto hay virtud alguna, en esto pensad. Lo que está diciendo es: el depósito que tú tienes, debes comenzar a almacenarlo de una nueva información. Y eso es lo que quiere Cristo hacer en nosotros. Por eso Él se presenta como el pan que descendió del cielo, verdadero alimento. Entonces, cuando tú vienes a la casa del Señor, cuando tú escuchas la palabra, la fe viene por el oír. Cuando lees la palabra, tú estás almacenando ese depósito que puede guardar información. Puedes depositar la revelación del Espíritu de Dios en tu espíritu, ser almacenado para poder decir: de lo que tengo te doy. Porque uno no puede dar lo que uno no porta. A medida que nos llenamos de la palabra, entonces se cumple en nosotros lo que dice Lucas, el capítulo 6, 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En otras palabras, de lo que hay en el corazón del hombre, eso es lo que se evidencia. Yo nunca he visto un palo de aguacate dando limones agrios. Nunca he visto un palo de aguacates produciendo papayas. El árbol produce de acuerdo a la genética que tiene ese árbol. El que está en Cristo da de lo que tiene. Uno no puede dar de lo que uno no tiene. Así que uno se reconoce por los frutos que uno tiene. Así que yo puedo evidenciar quién soy yo, no por lo que hablo, sino por mis frutos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces lo que Pedro y Juan están diciendo es: de lo que tengo, lo que yo tengo es a Cristo. Entonces ese es el desafío para el creyente del tiempo presente, y ha sido el gran desafío desde que vino Yeshua. ¿Tienes o no tienes el reino dentro de ti? Entonces, cuando Pablo tiene la revelación camino a Damasco, años más tarde él dice que fue instruido directamente por el Señor. Y él dice: ahora, en 2 de Corintios 4:7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene del pastor pulido y no de nosotros mismos. Su Biblia está mala. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Usted puede ver un hermano alto, calvito, y usted dice: no tiene pinta de nada. Ojo con eso, porque usted no sabe la gloria que tiene. Usted puede ver el hermano bajito, gordito y chato, y usted dice: no, ese no tiene nada. Ojo, porque usted no sabe lo que él tiene, y lo que él tiene es a Cristo, el tesoro posando dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? De lo que tengo, de eso te doy. Esta semana estaba hablando con un intercesor de la iglesia y estábamos mirando a algunas personas de oración en la iglesia, y yo le dije: mira, esta hermana no puede venir a todas las reuniones, pero esta hermana, téngala en cuenta, es una anciana,
Muchos la podrán discriminar y no parecer que fuera gran cosa a la vista del hombre, pero esa mujer es un gigante en el mundo espiritual, porque tiene un depósito de Dios poderoso. No será una mujer que ande haciendo bulla, pero es una mujer de oración. Ella tiene a Cristo. Así que ese es el desafío. ¿Lo tengo o no lo tengo? Y uno no puede dar lo que uno no tiene. Por eso el llamado hoy 2 de febrero es a llenarnos más de Cristo en el 2025. Alguien que esté dormido debiera decir amén a eso. Amén, ¿vio? No estaba dormido. Así que usted y yo portamos la vida de Cristo en nosotros. En usted y yo está ese depósito del Señor en nuestro ser espiritual. Así que lo que Pedro le dice a continuación ahora es: lo que tengo se llama Yeshua. Lo que hay en mí se llama Jesucristo. El llamado de la iglesia es a mostrar a Jesucristo y no a mostrarse a sí mismo. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios el capítulo 2 versículo 2 lo siguiente: pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Pablo se metió en el Areópago, el gran centro griego del pensamiento de su temporada, y quiso debatir y refutar las ideas intelectuales de su tiempo, y terminó siendo definido como un charlatán. Así que Pablo termina con un pensamiento claro, y es: no voy a seguir exhibiendo el intelectualismo. Yo voy a olvidarme de lo que sé, y lo único que quiero expresar es el conocimiento de Cristo, que fue expresado para la salvación y la redención del hombre. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Voy a exponer lo que yo porto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dice: voy a hablar ya de quién vive en mí. Así que Pedro y Juan, ellos tenían el ADN de su Mesías. Ellos estaban manifestando el olor grato de Cristo en la tierra. Y de paso dice 2 Corintios el capítulo 2, 14 al 16: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en un triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿Le ha pasado a usted en su empresa, en su organización, en la universidad, en el colegio de amigos, que usted dice: ay, por ahí está Sandra, es que le sentí el perfume? ¿Le ha pasado alguna vez? O usted: ay, por ahí está mi esposo, le sentí la loción. O usted dice: pues a mi mujer, qué grajo, yo la sentí llegar. O usted sintió llegar a alguien: uy, como huele de feo, tiene un perfume. Pues los que tenemos a Cristo vamos a esparcir donde quiera que estemos el olor grato de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gente va a percibir de dónde eres tú. Ahora, el pasaje es muy tremendo, porque uno cree que la loción al que no es creyente le huele rico, pero al que no es creyente y rechaza la gracia de Cristo, esa fragancia de Cristo no le llega para bien. Dice que para los que se salvan es un olor agradable, pero para los que se pierden es un olor podrido, no les agrada. Por eso el evangelio es rechazado en muchos grupos, en muchos lugares, porque los que son del Espíritu caminan en una intención y en un depósito del Espíritu. Los que andan en la carne, en las cosas de la carne. Por eso la Escritura dice que las cosas espirituales se han de entender en el mundo y en el campo espiritual. ¿Qué tal si usted llega a la empresa mañana en medio de una reunión gerencial y empieza: ¿qué le pasó a este man? Sáquelo, hay que medicarlo. Si usted empieza a decir: el Señor me habló. ¿Le habló? ¿Usted quién se cree que Dios le habla a usted? Se corrido. Dios no le habla a nadie. Se le corrió el champú, como dicen los muchachos. Pero la verdad es que el que está en Cristo tiene algo en su ser espiritual, y eso va a provocar que gente venga a Cristo, o que usted sea
piedra de tropiezo para aquellos que no quieren creer en Cristo Jesús, porque para eso vino Jesús, para salvación, pero también vino para piedra para los que no quieren creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay un depósito espiritual en su vida. Cuida lo que está en tu corazón. Cuida el tesoro de Cristo en tu ser espiritual. Pedro lo que hizo fue impartir la gloriosa vida de Cristo que había en él, el poder que lo habitaba a alguien que lo necesitaba. ¿Me sigue hasta el momento? Por eso va a haber gente que dice: a mí me llegó a pasar, pero ¿y por qué a ese pastor que es más joven? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Y por qué a mí? Hay gente mejor, hay gente que habla mejor, hay gente que tiene más estudio, hay gente que es más profesional. Pero ¿qué puedo hacer yo si Cristo vive dentro de mí? Hay un perfume, está el ADN del Mesías en nosotros, y eso es lo que impartimos, la vida de Cristo en otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Así como usted tiene ese disco duro en la casa, o está pagando alguna nube, iCloud, o alguna sistema de almacenaje de información, si usted lo está guardando y lo cuida ya, asimismo su espíritu está siendo un lugar donde la presencia de Dios está almacenando de su espíritu. Por eso dice la Biblia en Mateo que cuando los demonios se van, pasan por lugares que desiertos, pero ellos dicen: volveré de donde me sacaron. Y viene y mira cómo está la casa, porque la casa o la habita el Espíritu de Dios o lo habitan las tinieblas. O su casa está llena de Cristo o su casa está llena de demonios. Entonces lo que Pedro dice es: de lo que tengo, te lo estoy repitiendo, porque es lo que él dice, lo que me habita es lo que voy a liberar sobre ti. Lo que Pedro tenía lo llevó a actuar en fe. Dice la escritura en Hechos capítulo 3 versículo 7: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Pedro no solo habló, sino que extendió su mano y lo ayudó para que se pusiera de pie. La fe no solo son palabras, la fe también es acción. Hay gente que dice: no, yo tengo una fe increíble, y ahí está estático. No, yo tengo fe. Hay una fe para salvación que la pusimos en el Hijo del Señor, en la fe. Pero esa fe nos lleva a tener obras como hijos de la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal manera que vean vuestras obras y así glorifiquen al Padre Celestial. Santiago dice: muéstrame tus obras y te mostraré la dimensión de la fe que tú tienes. Porque la fe debe estar conectada con lo que hacemos. La fe lleva a que tengamos obras. Así que Pedro le dice: tengo un depósito, pero adicional que tengo ese depósito, te lo imparto, pero también voy a activar esto que hay en mí. Lo que te quiero decir de parte del Señor es: activa lo que ya está en tu corazón por la fe. Ya Cristo está en ti, o en muchos de los que están aquí esta mañana, ya Cristo está ahí. Tienes que activar lo que ya está en ti. ¿No fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? Aviva el don de Dios que ya está en ti, el cual te fue entregado por la imposición de mis manos. Tú eres el responsable de avivar lo que hay en ti. Dicho de otra manera, somos llamados a impartir lo que usted y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene un depósito de Dios. Usted tiene un depósito de Dios. Usted tiene un depósito de Dios. Tienes un depósito de Dios. Eres el centro de almacenaje en tu espíritu de la revelación y de la presencia de Dios. Algo que hay en tu espíritu es del cielo. Es Cristo morando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso toca creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Toca creerlo. Si usted no se las cree, entonces, si usted no cree que en Cristo usted tiene una posición diferente, seguirás toda la vida en el mismo punto. Pero eso es lo que hace la vida de fe: metanoia, transformación de pensamiento. Si el arrepentimiento está conectado con las lágrimas, con el dolor, con la humillación y con el quebranto, arrepentimiento también es
cambio de mente. Cómo tú vienes pensando, cómo en la casa te dijeron que tenías que pensar, hasta un pastor te puso a pensar de la manera que estás pensando todavía, y todavía no te desanclas de esa situación. Entonces en Cristo tenemos que ser llenos de las ideas y de la información que viene del cielo. Y cuando yo me lleno de la información del cielo, comienzo a actuar conforme a la programación digitalizada en mi espíritu, y comienzo a vivir la vida que es en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? De lo que tengo te doy. Así que el impacto de dar lo que portamos es grande. Ya voy a terminar. Cuando un predicador va a decir que ya va a terminar, no se lo crea, pero a mí me va a creer. Yo ya voy a terminar. Yo pasé a predicar tardecito y ya voy a terminar. Estoy en el último punto. Esta frase es mejor ni decirla. Cuando un predicador dice ya va a terminar, dice: ¿y para qué dijo eso? Faltan 2 horas. No. El impacto de dar lo que portamos es grande. ¿Cuál era la expectativa del paralítico? Esa era la expectativa: platica, solución económica. La expectativa que él tenía no era sanidad, pero el impacto de dar lo que portamos sobrepasa las expectativas. Cuando Cristo vino a nosotros, no solo vino diciéndole: lo que usted necesita es una camioneta. No, lo que usted necesita es arreglar su casa, arreglar sus problemas con su mujer. Lo que usted necesita es que sus hijos salgan de las drogas. Lo que usted necesita es a Cristo viviendo en su hogar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la expectativa del paralítico fue superada, porque Pedro le dijo: de lo que hay en mí ahora te doy, en el nombre de Yeshua, párate. Y lo tomó de la mano y levantó a este hombre. El impacto fue sanidad, conocimiento de Yeshua, y el testimonio impactó la vida de los que estaban alrededor. Hechos 3:8 dice: y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, y se llenaron de asombro. Como yo tengo una información decodificada en mi espíritu, que es Cristo viviendo en mí, donde quiera que yo estoy, voy a hacer un impacto del reino. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivía en el municipio de Bello, era pastor allá, y nos vinimos a vivir aquí a Medellín. Y Dios comenzó a impactar la vida de personas con el evangelio. Es porque Cristo vive en mí, y uno no puede hablar de lo que uno no tiene. Entonces uno comienza a hablar: Cristo te ama, el Señor te va a sanar, el Señor te va a liberar. Hay una temporada nueva del Espíritu para ti. Viene salvación para tu casa. No es lo que estás pensando. Lo que estás pensando son ideas del infierno. Ahora yo traigo unas ideas que son del reino, y esto es lo que el Señor te dice. Entonces el que está aquí tiene la USB llena de virus, y yo llego con el antivirus, que es el Espíritu de Dios, y comenzamos a matar esos virus, y comenzamos a llenar esa USB con la nueva información del reino. Entonces esa persona se llena del reino, su vida es impactado. Ese que fue impactado va a impactar a otro que está lleno de virus, le saca el virus, le mete el Espíritu Santo por la predicación de la palabra, y ese otro va a impactar a otro, porque lo que hacemos es una onda explosiva, una onda que todo lo que toca lo comienza a transformar. Esa fue la visión de Ezequiel del gran río de Dios, que todo lo que tocaba prosperaba, que los peces muertos tenían vida, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. El Salmo capítulo 1: tendrán vigor, sus hojas estarán verdes, darán su fruto en su tiempo. Algo le pasa a la gente que camina con gente de fe. ¿Cuántos dicen amén? Algo tiene que pasar. ¿O usted cuando ha visto un negativo hablando bien? ¿Usted cuando ha visto un pesimista criticón hablando bien? No, si usted anda con hombres de fe, usted va a terminar hablando fe. Si usted comienza a andar con gente negativa y con gente que no da fruto, le quiero informar que usted es el segundo parecidito a él. Pero si usted camina con gente de reino, pensamiento de reino, con gente con transformación, algo se le va a pasar. Tendría yo unos 14, 15 años cuando vi un documental. No recuerdo el nombre de ese programa, pero mostraban un niño que lo trajeron y lo metieron en un gallinero. Cuando vienen a rescatar el niño, han pasado algunos años, ya el niño está grande, lo encuentran en un gallinero. Sus manos parecían las alas de una gallina. Estaba encorvado y comía
como una gallina. El ambiente en el que nos movemos contribuye o nos resta. Pero si el ambiente en el que yo comienzo a moverme es en el ambiente de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, entonces yo voy a creer lo que la palabra del Señor dice, y no voy a comportarme como gallina, sino de acuerdo a lo que el Señor dice de mí. Hoy el Señor nos está haciendo un desafío. ¿Qué tienes en tu espíritu? ¿Lo tienes o no lo tienes? El muchacho se paró, y ayúdeme con esto tan poderoso. ¿Qué hizo el muchacho apenas lo levantaron de la postración? Obvio, caminar. Pero ahí nos especifica qué hizo. Saltó, danzó, caminaba, corriendo. La siguiente pregunta es: ¿dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Pues obvio, si está en la puerta del templo, se metió para el templo. Pero qué curioso que en el libro de Levítico dice que todo hombre con defecto no podría entrar en el templo. Y recuerde que el hombre representa la humanidad que estaba paralítica, incapacitada de entrar en el templo santísimo, que es la comunión con el Padre. Pero cuando Cristo se encontró con nosotros, nos impartió la vida del Hijo en nuestras vidas, y ahora danzamos felices en el templo, en la casa de Dios, porque el velo fue quitado y entramos y decimos: ¡Abba, Padre! Lo que el cojo disfrutó de primero fue la presencia. De donde lo sacaban, donde no lo dejaban entrar, era en el lugar de adoración. Y él dijo: ahora yo puedo danzar y cantar al Rey de mi alabanza. Es que una persona, una humanidad que ha sido tocada por el poder de Jesucristo, de acuerdo al infierno que vivió, así será el nivel de su alabanza. Si este hombre tuvo un infierno grande, su alabanza fue grande. Por eso él dice: yo habito en las alabanzas del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El salmista dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Cuando alguien alaba al Señor, él dice: es que usted no sabe dónde Dios me sacó. Es que yo no veo la hora que sea domingo para irle a dar las gracias al Señor. Pero este sí es religioso. No, yo no soy religioso. Es que usted no sabe yo cómo amanecía todos los domingos, y ahora yo amanezco feliz para darle gloria, honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no me voy a congregar si usted no sabe lo que el Señor hizo por mí? ¿Tú cómo vas a calmar el fuego que hay en mi corazón si ahora Cristo vive en mí? Y eso es lo que el Señor dice que hay en la iglesia. Y lo que debe de haber es fuego del Espíritu Santo. Si lo tienes, eso se va a ver. Cuando alguien tiene una loción y se me acerca, yo se la siento. La gente tiene que sentir el aroma de la iglesia, el camino en Medellín, en los departamentos de Antioquia, en todo Colombia, a nivel nacional, internacional, que Cristo está aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La pregunta es: ¿lo tienes o no lo tienes? Y si lo tienes, lo más tremendo que va a ocurrir aquí, mis hermanos, es que esto va a ser una bomba explosiva. Tomamos otra bodega. ¿Queremos que es la iglesia más grande? No. ¿Queremos ser el pastor más conocido? Tampoco. ¿Tenemos plata para pagar eso? Tampoco. No la tiene Dios. Y Dios lo va a prosperar a usted para que usted aporte a la iglesia, y con eso pagamos, ¿no? Así es. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque el aroma de Cristo se tiene que difundir. Y termino este mensaje diciendo: y Jesús dijo: vayan y echen fuera a los demonios, sanen los enfermos, limpien los leprosos. Lo que recibieron de gracia, denlo de gracia. A usted los comisionó. La pregunta es: ¿esa tarea solo la puede hacer el pastor? Diga conmigo así: no. Usted puede sanar a los enfermos. Usted puede echar fuera a los demonios. Usted puede imponer manos para que otro sea salvo. ¿Y qué tal si en esta iglesia
todos portando a Cristo. Ni siquiera esa bodega nos va a caber, nos va a tocar tomarla enseguida y la de aquí abajo en los próximos meses. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque ese es el poder de Dios en medio de la iglesia. Los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan, y el que estaba en escasez, Dios lo prospera espiritualmente y en esta tierra. Cristo, a través del apóstol Pedro, tuvo un encuentro. Este hombre lo prosperó en el espíritu, pero luego en lo material él fue próspero, porque ya no dependía de una moneda, sino que era un hombre que se sostenía a sí mismo con la labor de su mano. Dios te rescató, te sanó, pero también te llena de capacidades y habilidades para que seas fecundo y próspero en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No, si usted cree esa palabra, si no la cree también es un problema. Pero el que se la quiera creer, Dios te rescató, te sanó, te impartió a Cristo para que la vida de Cristo esté en ti, pero para que en esta tierra también sea vista su gloria a través de las capacidades, habilidades, talentos, dones y que Él puso en tu corazón. Y eso se va a evidenciar. Entonces la gente dirá: ¿y quién es el Dios de José? Que todo lo que toca prospera. ¿Y quién es el Dios al que él sirve? Es que tiene un aroma diferente. Ese se llama Jesucristo, operando en todas las dimensiones de tu ser espiritual: cuerpo, alma y espíritu. Lo que tengo te doy, no te puedo dar otra cosa. Creo un Dios de lo sobrenatural, creo un Dios que sana, creo un Dios que liberta, creo un Dios que se mueve todavía, creo en un Dios que habla. Ya Él entregó toda su revelación aquí y no va a cambiar esa revelación, pero creo que todavía Dios puede venir en un sueño y decirte: no hagas eso, no hagas esa alianza. Dios no está ciego, Dios no está sordo, Dios no está manco. Dios es el mismo de ayer, el de hoy y de siempre. Su revelación está completa en Cristo, pero el Cristo que ya murió todavía viene hablando, no una nueva doctrina, sino una dirección del Espíritu, porque los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Un perdedero de tiempo? Y que venimos y cantamos y Dios no ve. Que usted trae su ofrenda y que Dios no la ve. Entonces, ¿cuál es la fe que tenemos? ¿Cuál es el Dios al que servimos? Si usted cree que cuando usted trabaja y trae su ofrenda, Dios la ve y Él promete bendición al dador alegre, es así. Es así, no lo dude más. Si el Señor le dice: clama y yo te responderé, es así, tienes que creerlo, porque lo que hay en ti, en la vida de Cristo, y eso que comienza a ver en ti, comienza a hacer una revolución. Alguien no puede decir: estoy en avivamiento, voy a la iglesia y salgo. No. Cuando usted comienza a ser revolucionado por el Espíritu, a usted la lengua le pica. Usted quiere estar hablando del Señor. A usted se le presenta un enfermo y le dice: venga, yo oro por usted. Y si no se sana, pues lo mando para el cielo, pero oro por usted ya mismo. Salvito, pero para allá lo mando. O Dios lo sana o lo salva, pero voy a orar por usted. Hace 15 días, termino con esto, un hombre se me acercó llorando y me dijo: pastor, en una sanidad del culto, usted dijo: ponga su mano donde haya una enfermedad. Y mientras cantamos la adoración, yo sentí que esa área de mi cuerpo se puso caliente. Yo tengo una condición en mis riñones delicadísima. Vengo en un proceso clínico hace mucho tiempo y tenía que ir al médico. Eso fue un miércoles en la iglesia y tenía que ir esa semana al médico al otro día. Y cuando fui al médico me hicieron los exámenes y el médico me dijo: usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Un joven vino aquí a este lugar y contó que Dios lo sanó de un cáncer. Pero esta semana me mandaron, no lo tengo en el WhatsApp, no lo compartí en pantallas para que lo pusieran, pero nos mandó el dictamen donde decía: cáncer en el peritoneo, con una metástasis. Y vino a ese lugar y el Señor le entregó una palabra que él creyó. Y tengo el dictamen clínico que dice que no tiene nada. Hay una mujer en esta iglesia que estaba en todo el proceso de la quimioterapia. No sé si está en este servicio. Ella vino el miércoles y va a dar el testimonio con la quimio. Ya su cabello se le había caído, se ponía una bufandita para venir a todos los servicios.
Ella creyó al Señor y fue al médico hace menos de 15 días y el médico le dijo: usted ya no tiene nada. Eso solamente lo hace Jesucristo. De lo que tengo te doy. Si tienes a Cristo, impartes a Cristo. Si tienes solo letra, intelectualismo, ideas teológicas, pensamientos teológicos, eso entregas. Pero si tienes la vida de Cristo, la vida de Cristo tiene que ser una vida, tiene que ser una realidad. Conozco iglesias así, con pastores de intelectualismo, iglesias que se acaban, que no siguen, porque el evangelio no consiste en palabras. El evangelio consiste en la vida de Cristo expresándose en cada uno de sus miembros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor y colóquese sobre sus pies. Aplauda la gloria de Dios. Levante sus manos. Vamos a impartir a Cristo esta mañana. ¿Sí? No vayan usted. Cristo se va a impartir. Va a venir una presencia de Dios sobre ti. Y los que ya tienen ese fuego les va a ser avivado, le va a ser levantado. Padre, oro por una iglesia de fuego, de avivamiento. Oramos por una iglesia de fuego, por una iglesia del Espíritu. Oramos por una iglesia que tiene a Cristo. Imparte lo que tiene. De lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. Recibe en esta mañana más. Si creías que lo habías visto todo, si creías que lo habías descubierto todo, hoy el Señor te dice: apenas comienzas a ver destellos de mi presencia sobre tu vida. Y así como le dije a Salomón, la gloria postrera de esta casa será mayor la que viene, será mayor la postrera que la primera. La postrera era Cristo, la gloria posterior era Jesús. Ahora esa gloria la pedimos que venga a este lugar. Más yo navego en el río de tu espíritu. Lléname, 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 lléname más. Espíritu, alguien puede cantar esa canción. Hay libertad esta mañana para que adores. Hay libertad esta mañana para que glorifiques, como en Pentecostés. Lléname. Sedienta, hay una iglesia sedienta, hay un pueblo sediento. Desciende como fuego, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname. Que me